Advertencia: el contenido que escucharás a continuación contiene descripciones sangrientas y muertes ficticias, únicamente hecho con el propósito de entretener al espectador. En este video conocerás las maneras más dolorosas y grotescas de morir a manos de las diferentes criaturas de Trevor Henderson, que mientras más lo piensas, podría incluso darte náuseas, en el sentido de imaginarte a sus víctimas, sus gritos y su sangre escurriendo en sus últimos momentos de vida. En este video conocerás desde muertes grotescas, dolorosas, incluso humillantes. Es por eso que mejor comenzamos. El gusano del puente, o Bridge Worm, es una criatura caracterizada por su agresividad y crueldad. No ha dejado con vida a nadie que se haya encontrado con él. Su modo de operar es cuando su presa es seguida hasta su casa, ya que este suele seguirlos desde la calle, generalmente encontrándolos a horas nocturnas caminando. Incluso algunas veces los deja que se preparen para antes de dormir. Para cuando menos se lo esperen, atacar directamente al rostro. Utilizará una fuerza desmedida para desollar la piel, arrancándola con sus dientes deformados y dejando el rostro del individuo irreconocible. Este ser es meramente carnívoro, así que también puede ir sobre las tripas y entrañas de la persona, comiéndolas como si fueran un platillo premium. Ten en cuenta que esto lo hará mientras el rostro está completamente desprovisto de rasgos faciales reconocibles, incluso rompiendo parte de los huesos. Una vez que deje el cuerpo vacío y deshecho, al punto de que incluso se haya comido los pulmones, simplemente lo dejará ahí tirado y se irá como si nada hubiera pasado, esperando pacientemente a que se repita la oportunidad. La siguiente manera de morir tiene un testimonio, el cual nos da detalles de cómo es la manera de atacar de este extraño ser, conocido como Needle o el caballo aguja. Nombre ganado gracias a una formación puntiaguda, la cual usa para alimentarse, teniendo una amplia dieta. Todo comenzó cuando eran cerca de las 6 de la tarde, apenas oscurecía. Fuimos testigos de que esa rara criatura llegó. Al principio parecía inofensiva, incluso amigable, parecía que le gustaba comer de las frutas de los árboles. Así fueron pasando los días, pero la paz terminó un día que encontramos algo horrible tirado entre la maleza. Se trataba de la piel y ropa de un viejo campesino. Me da asco recordarlo, pero parecía un saco de papas vacío. Ni siquiera tenía ojos ni lengua, ya solamente era el pellejo del campesino. Ese día, coincidentemente, nadie lo volvió a ver a aquel monstruo, aunque yo llegué a tener la oportunidad de fotografiarlo durante la noche. También parecía que aquella cosa salía a buscar qué comer en las noches. Fue en uno de esos días donde presencié algo que me traumó, y es que con mis propios ojos vi como un par de adolescentes estaban sentados en la calle. De repente la criatura se les acercó, ellos no se daban cuenta, pero no sé por qué yo no les grité que se quitaran. Decidí quedarme callado, solo para ver qué pasaba. Entonces fui testigo de cómo la criatura perforó la cabeza del adolescente que estaba sentado. Inmediatamente vi cómo sus ojos se llenaron de miedo y confusión, intentando zafarse con sus manos de aquella aguja, pero sus movimientos serían inútiles. Apenas intentó sacárselo, cuando en menos de 10 segundos vi cómo aquella cosa lo atravesó desde su cabeza hasta la altura de sus intestinos. Admito que sentí lástima de ver cómo luchaba inútilmente para vivir. Su amiga salió corriendo, pero la criatura sabía que con uno no bastaría. Sin esfuerzo la alcanzó y atravesó de su abdomen. Sus gritos eran horribles. Me pregunto por qué nadie salió a ayudar. Quizá todos sabíamos lo que sucedía, así que primero terminó de consumir al primero para proceder con ella. Fue así como desde la esquina de mi ventana vi cómo quedaron hechos como sacos de piel vacíos. La cosa simplemente se fue y al siguiente día los vecinos fueron a ver los cuerpos tirados. Sé que a día de hoy esa cosa sigue ahí fuera. A esta entidad se le conoce bastante sobre su forma de atacar, pero poco sobre los daños que puede provocar en un cuerpo humano. Y es que, describiendo lo que puede hacer con tan solo su habilidad de cazador, ya que suele alcanzar a sus presas, levantarlas y exprimirlas. Si esto sucediera, al instante el cuerpo sentiría como sus costillas se rompen, sus órganos aplastados expulsan todo su líquido, cráneo y huesos colapsados, provocando severas hemorragias externas, incluso saliendo por los ojos. Ahora, teniendo en cuenta su habilidad sobre el sonido, pues puede reventar los oídos de cualquier persona, incluso a varios metros de lejos. También el efecto de las ondas sonoras podrían dañar a la persona internamente, es decir, afectar sus órganos de manera crítica e inmediata, causando hemorragias internas múltiples. Y es que su nivel de sonido en su máxima capacidad es incluso mayor al sonido más fuerte registrado, pero usualmente este ser, conocido como Siren Head, reproducirá un sonido más tenue, similar al siguiente, para atraer a los humanos.
Poco se habla del comportamiento de las entidades conocidas como Anxious Dogs, mucho menos de la forma en la que un encuentro con uno de estos seres podría resultar lo suficientemente fatal, con heridas horribles, las cuales puede provocar utilizando los más de 100 dientes que posee esta criatura, pudiendo despedazar sin problemas el cuerpo de un humano, e incluso comer grandes proporciones y pedazos de los humanos de solo una mordida. Estas criaturas se hacen presentes incluso aleatoriamente, y entre más miedo les tengas, se pueden sentir amenazados y a la vez incitados a causarte daño real. Curiosamente se les conoce como Anxious Dogs por los sonidos que hacen al caminar, que son parecidos a los sonidos que hacen los perros galgos. Básicamente, esta criatura te obliga a controlar tus nervios, de lo contrario, no dudará en despedazar a quien tenga de frente, dejando a sus víctimas con partes cercenadas con marcas de dientes enormes. A este punto no hay mucho que decir sobre el método de ataque de Cartoon Cat y las maneras grotescas, tanto sádicas y humillantes con las que acaba con sus desafortunadas víctimas. Un encuentro con él implica primero pasar por un miedo psicológico terrible, para después ser torturado físicamente. Estas torturas casi nunca son iguales, y debido a que prácticamente para él es divertido ver el sufrimiento en un rostro, puede estar horas a semanas infringiendo daño al individuo. Sería afortunado el caso donde se decida por acabar rápido con la persona. Probablemente esta termine con las extremidades siendo arrancadas, sin ojos, sin mandíbula, dedos arrancados, y esto probablemente sea el resultado de días de sufrimiento continuo. Simplemente conocido como la habitación sonriente o Smile Room, es una entidad que puede causar de las maneras más desesperantes de partir de todas. Una vez que estés ahí dentro, experimentarás una sensación de calor abrumador, mientras las paredes se cierran poco a poco, causando una sensación de claustrofobia inimaginable. Una vez que las paredes hayan capturado a su víctima, estas comenzarán a absorber a la persona, empezando a consumir su piel, seguido de sus músculos, hasta llegar a los órganos y huesos, dejando ni siquiera un rastro de lo que alguna vez fue humano. Además, ahí dentro escucharás un sonido parecido a este, mientras sientes una sensación abrumadora. Mucho se especula de Cartoon Dog, incluso comparándolo con Cartoon Cat, pero definitivamente no se sabe quién de los dos es más cruel, aunque al menos de este sí se tiene un registro de alguien que logró escapar. En febrero del 2006 estábamos buscando un lugar abandonado para hacer grafitis. Estábamos yo y quienes solían ser mis amigos. Pensábamos que habíamos encontrado el lugar perfecto. Era una casa abandonada a unos 3 kilómetros de nuestro pueblo. Aquella madrugada estuvimos escribiendo nuestros nombres y pintando con aerosol, tan distraídos que no nos dimos cuenta que algo nos vigilaba, sino hasta que uno de ellos se dio cuenta. Fue así que me mandaron a mí a ver qué fue aquello que parecía un ojo viéndonos desde una rendija. Esto a pesar de que yo tenía demasiado miedo. Aún así ellos me llamaron cobarde. En ese momento se apagó la luz. Simplemente nuestras linternas dejaron de funcionar. Lo único que recuerdo es que cuando la luz se apagó salí corriendo del lugar como pude. Solo escuché los gritos de ellos, también los sonidos similares a los gruñidos de un perro. Yo logré salir, pero ellos no. Pensé en rescatarlos, pero yo solo no podría, así que llamé a la policía y a sus padres. Ya estaba incluso amaneciendo cuando entramos. Los pocos rayos de luz iluminaron sus cuerpos. Estos tenían marcas de mordidas, 2 estaban decapitados. Otro parecía que sus piernas se las hicieron carne molida. No pensé que el cuerpo humano pudiera llegar a verse como una masilla roja. Ese día no lo olvido casi 20 años después. Además, ahora también me entero que aquello que nos atacó tiene nombre. Gracias a este testimonio tenemos una idea más cercana de cómo Cartoon Dog deja el cuerpo de quienes ataca. El nombre traducido de esta criatura puede darte información suficiente para que te des una idea de cómo sería morir a manos de él, siendo este llamado como el dios de la muerte de la carretera o God of Roadkill, siendo un ser vengativo de los animales que son atropellados en las carreteras, pero a la vez este siendo cruel con la humanidad, pudiendo simbolizar una especie de karma, aunque uno no muy justo, ya que le provoca aparatosos accidentes automovilísticos a las personas, incluso a familias enteras. Y es
que un accidente de auto puede ser de magnitud horriblemente fatal. Si nunca has visto cómo quedan las personas en este tipo de percances, te recomiendo que no lo busques, aunque quizá te ayude a reflexionar por qué la gente no debería de conducir tan rápido. Y es que resulta que God of Roadkill puede provocar el accidente, pero además el sufrimiento que conlleva tener uno, desde amputaciones hasta incluso quedar con el cuerpo calcinado o irreconocible. Esto no solo se lo hace a quienes hayan atropellado a algún animal, el dios de la muerte de la carretera también descarga su venganza con gente inocente, lo cual lo hace un ser más repulsivo. Los gigantes o titanes son seres bastante conocidos por su evidente tamaño gigantesco y apariencia bizarra. A pesar de que todos tienen una habilidad distintiva, sus ataques más usuales se basan en la destrucción masiva, pero principalmente suelen aplastar todo a su paso. Así que para que te hagas una idea, calculemos que un gigante como Breaking News, debido a sus proporciones, pesa unos 2.5 millones de kilos. Si lo comparamos con la ballena azul, que pesa 150.000 kilos y ya es suficiente para reventar el cuerpo humano sin posibilidad de sobrevivir si es que te llegara a caer de unos metros encima. Ahora imagina lo que haría una presión de más de 2 millones de kilos aplastándote. Esto provocaría que inmediatamente quedaras incrustado en el pavimento como una mancha roja e irreconocible. Teniendo en cuenta que Breaking News es incluso de los gigantes más delgados, las dimensiones de peso entrarían a otro nivel cuando lo comparamos con otros. Por ejemplo, si hablamos del más gigantesco, un cálculo basado en proporciones pondría al Behemoth con un peso de 50 billones de kilos, y aunque suene exagerado, este es tan alto como las montañas más altas. Definitivamente el rastro de sangre de la víctima ni siquiera sería visible, apenas pareciendo un punto pequeño, bastante diminuto en el gigantesco ser. Bellringer es una de las extrañas entidades variantes de Siren Head. Esta se caracteriza por llevar una campana de escuela en su cabeza, siendo esta su principal medio de ataque, pero permitiéndole producir un sonido extremadamente potente y agudo. La diferencia con Siren Head es que este atacará directamente al cerebro, provocándole hemorragias, incluso haciéndolo explotar por dentro, provocando que incluso los sesos salgan por los oídos, nariz y boca de la persona, al mismo tiempo expulsando los ojos de su cuenca, dejando un charco de líquido rojo bajo quienes escuchen su sonido a corta distancia. The Lamb no es precisamente uno de los seres más sangrientos, pero sí de los capaces de inducir más sufrimiento, y es que esta criatura utiliza la debilidad de la psique humana para generar daño, pudiendo causar con tan solo verlo que la cordura de una persona se rompa, esta siendo elegida previamente para ser su víctima. El individuo en cuestión tendrá episodios de insomnio, sentimientos de culpa y arrepentimiento, eventualmente cayendo en una depresión profunda, al punto de ni siquiera querer levantarse de la cama. En este punto el individuo creerá que solo hay una escapatoria. Esta entidad podría representar el sentimiento de culpa y arrepentimiento, así como de justicia, ya que usualmente sus víctimas suelen ser personas que han hecho actos de los cuales se arrepienten. Esta criatura actuando al mismo tiempo como una especie de juez. A pesar de que esta entidad ni siquiera ataca, despertar y ver su rostro asomado por las ventanas podría provocar un infarto, y es que solo basta con imaginárselo ahí mirándote con su cara tan horrible. Al menos yo personalmente siempre le he tenido desconfianza a las ventanas. Finalmente, aunque estas criaturas son creepypastas, tienen un lado bastante realista, que mientras más lo piensas podría darte incluso náuseas, en el sentido de imaginarte a sus víctimas, sus gritos y su sangre. Esto como lo he dicho al inicio. En fin, fue un gran recorrido, amigos. Comenten qué video les gustaría ver. Les mando un saludo a los siguientes suscriptores. Un saludo para Brian626 YouTube, Mr. Paraguay HD, JS 135 6 Oficial R4, El Diablo Ceratop, Armando Dorantes, Keproelo y para Salvatore Enki. Sin más que decir, me despido.